Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más fascinantes y transformadores de la historia humana, la Revolución Francesa. Un periodo que no solo cambió a Francia, sino que alteró el curso de la historia mundial. Imagina una sociedad donde la desigualdad es tan profunda que desencadena una lucha masiva por la libertad, igualdad y fraternidad, donde el pueblo, cansado de las opresiones y el lujo exorbitante de sus gobernantes, decide tomar el destino en sus propias manos. En este video, exploraremos cómo comenzó esta revolución, quiénes fueron los protagonistas principales, y los dramáticos giros de eventos que llevaron a una nación de una monarquía absoluta a un estado revolucionario en caos, y eventualmente a un nuevo tipo de dictadura bajo Napoleón Bonaparte. Si estás listo para un viaje emocionante a través de la tumultuosa historia de la Revolución Francesa, quédate con nosotros. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Antes de que las calles de París se llenaran de barricadas y el aire se cargara con los gritos de libertad, Francia era un reino sumido en crisis profundas. Al final del siglo XVIII, el país estaba al borde del colapso económico y social. La población de Francia podía dividirse en tres estados: el clero, la nobleza y el tercer estado. Los primeros dos gozaban de enormes privilegios y estaban exentos de muchos impuestos, mientras que el tercer estado, que incluía campesinos, obreros urbanos y la burguesía emergente, soportaba la mayor carga fiscal y tenía poco poder político. Para empeorar las cosas, el rey Luis XVI enfrentaba una deuda nacional monumental, exacerbada por su apoyo a la Revolución Americana y una serie de malas cosechas que provocaron hambrunas y un descontento generalizado. El descontento era palpable y el deseo de cambio se hacía cada vez más fuerte. El rey, intentando solucionar la crisis financiera, convocó a los Estados Generales en 1789, por primera vez en casi 175 años, dando al tercer estado una plataforma para expresar sus agravios. Este fue el principio de lo que luego se convertiría en una revuelta monumental. Lo que empezó como una demanda por reformas económicas y una representación más equitativa, rápidamente escaló hacia una revolución completa. Y así, con un país en crisis y un pueblo listo para luchar, se establecieron las condiciones perfectas para el estallido de la Revolución Francesa. En el próximo segmento, veremos cómo un acto de desafío se convirtió en el símbolo del cambio revolucionario: la toma de la Bastilla. Con el país al borde del colapso y el tercer estado ansioso por cambios, el 5 de mayo de 1789, se convocaron los Estados Generales en Versalles. Por primera vez en casi 2 siglos, los representantes de los tres estados se reunieron, pero rápidamente se hizo evidente que los intereses del clero y la nobleza no alineaban con los del pueblo. Descontentos con la falta de poder y cansados de ser marginados, los miembros del tercer estado tomaron una decisión audaz. Se proclamaron a sí mismos como la Asamblea Nacional, jurando no disolverse hasta establecer una nueva constitución para Francia. Este acto de desafío fue el primer paso verdadero hacia la revolución. Sin embargo, fue la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, la que se convirtió en el símbolo indiscutible del cambio revolucionario. La Bastilla, una antigua fortaleza utilizada como prisión, representaba la tiranía monárquica. Aunque solo contenía unos pocos prisioneros en ese momento, su captura significaba mucho más para el pueblo. Era un acto de liberación y un claro mensaje al antiguo régimen. La caída de la Bastilla no solo liberó a París, sino que encendió la llama revolucionaria a lo largo de toda Francia. Las noticias del valiente asalto se esparcieron rápidamente, inspirando a otros a levantarse y exigir su libertad e igualdad. Con la fortaleza en manos del pueblo y la desintegración del poder monárquico en marcha, el camino hacia una Francia revolucionaria estaba ahora irrevocablemente trazado. En nuestro próximo segmento, exploraremos cómo la Asamblea Nacional comenzó a remodelar Francia
a través de uno de los documentos más influyentes de la historia moderna, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Tras la toma de la Bastilla y con el impulso revolucionario en ascenso, la recién formada Asamblea Nacional sabía que el cambio debía ser no solo radical, sino también estructural. En agosto de 1789, tomaron uno de los pasos más significativos en la historia moderna: la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento estaba inspirado en los ideales ilustrados de libertad individual y justicia, y en otros documentos contemporáneos, como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Se proclamaron derechos que eran, hasta entonces, inéditos en el contexto europeo: igualdad ante la ley, libertad de expresión y el derecho a la propiedad. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, y la ley debe ser la misma para todos, sea para proteger o para castigar. Estos principios no solo desafiaron siglos de monarquía absoluta y desigualdad social, sino que también sentaron las bases para las democracias modernas. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. La declaración provocó intensos debates dentro de la Asamblea y entre el público, y sus principios se convirtieron en el foco de conflictos y luchas en los años venideros. A pesar de las controversias y luchas internas que seguirían, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano marcó un hito irreversible. En nuestro próximo segmento, veremos cómo estos ideales elevados se enfrentaron a la dura realidad de una Francia dividida, llevando al período más oscuro de la Revolución, el Reinado del Terror. Los ideales de libertad y justicia proclamados por la Asamblea Nacional pronto se enfrentarían a una dura prueba. En 1793, con la revolución en peligro debido a las amenazas internas y externas, se instauró una de las fases más oscuras y controvertidas de la Revolución Francesa: el Reinado del Terror. Bajo la dirección de figuras como Maximilien Robespierre, el Comité de Salvación Pública se otorgó poderes casi dictatoriales para proteger la revolución. Con la guillotina como símbolo y herramienta, este periodo se caracterizó por su brutal represión contra los supuestos enemigos de la revolución. Durante este tiempo, se estima que entre 16.000 y 40.000 personas fueron ejecutadas. La guillotina no discriminaba. Desde campesinos hasta nobles, incluyendo a la misma reina María Antonieta, todos podían ser acusados de traición. Sin embargo, el poder absoluto corrompe absolutamente. El 27 de julio de 1794, conocido como el 9 de Termidor, según el calendario revolucionario, Robespierre fue arrestado y, en un giro irónico del destino, ejecutado en la misma guillotina que había ordenado tantas muertes. El reinado del terror terminó tan abruptamente como comenzó, dejando tras de sí una nación profundamente dividida y traumatizada. Este periodo plantea preguntas difíciles sobre los límites de la autoridad. Con la ejecución de Robespierre, el 9 de Termidor marcó un cambio significativo en la revolución. La caída de este líder revolucionario no solo significó el fin del reinado del terror, sino también el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Francia: el Directorio. El Directorio, un gobierno de 5 miembros establecido en 1795, buscaba estabilizar Francia y devolverla a un orden civil sin recurrir al extremismo de Robespierre. Sin embargo, el país seguía enfrentando enormes desafíos: una economía debilitada, conflictos internos continuos y guerras externas que no cesaban. El Directorio luchó por mantener el control y la estabilidad, implementando medidas que a menudo resultaban en más inestabilidad. La corrupción y la ineficacia fueron problemas persistentes, y la confianza en este nuevo gobierno se erosionaba rápidamente entre la población. Este vacío de poder y la continua agitación social prepararon el escenario para uno de los golpes de Estado más famosos de la historia. En 1799, Napoleón Bonaparte, un joven y ambicioso general, realizó el golpe del 18 de Brumario, poniendo fin al Directorio y ascendiendo como el líder indiscutible de Francia.
La caída del Directorio y el ascenso de Napoleón marcaron el fin de la Revolución Francesa según muchos historiadores, y el inicio de una nueva era en Francia. Este periodo de transición destaca la fragilidad de los gobiernos revolucionarios y cómo, en medio de la turbulencia, a menudo emerge un liderazgo autoritario. A lo largo de nuestro viaje por la Revolución Francesa, hemos visto cómo un movimiento impulsado por los más nobles ideales de libertad, igualdad y fraternidad pudo también desviarse hacia el terror y la dictadura. La caída del Directorio y el ascenso de Napoleón no solo cerraron un capítulo revolucionario, sino que también nos recordaron cómo el poder y la ambición pueden moldear el curso de la historia. Sin embargo, a pesar de sus excesos y tragedias, la Revolución Francesa dejó un legado perdurable. Transformó radicalmente la sociedad francesa y estableció principios que resonarían en futuras generaciones y revoluciones alrededor del mundo. Los derechos humanos, la democracia representativa y la idea de que la soberanía reside en el pueblo son conceptos que debemos a este turbulento período de la historia francesa. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la Revolución Francesa. Suscríbete para más.